Buenos días. Vamos a empezar la materia de Administración del Comercio Internacional número 1 y vamos a verlo a través de estas diapositivas y cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema que estamos tratando nos podemos contactar, me pueden contactar, espero que sea a través del WhatsApp o de correo electrónico. Cualquier de los medios va a ser bueno para podernos comunicar, ¿de acuerdo? Entonces yo les dejaré las tareas o ejercicios que vamos a hacer. Al finalizar el video les voy a decir lo que espero de ustedes del trabajo que van a tener que realizar. Vamos a hacer un proyecto después de este video. De cada uno de los videos que vayamos presentando van a hacer ustedes un proyecto, ¿de acuerdo? Un proyecto, un trabajo. Bueno, podríamos empezar diciendo entonces que hay factores económicos que afectan el comercio internacional, ¿no? El cambio demográfico afecta al comercio, ya que tiene repercusiones en las ventajas comparativas de los países y en la demanda de las importaciones. El envejecimiento de la población, las migraciones, las mejoras educativas y la participación de las mujeres en la fuerza laboral serán importantes en los próximos años, al igual que la formación de una clase media mundial. Las inversiones en infraestructura física pueden facilitar la integración de nuevos agentes en las cadenas internacionales de suministro, la acumulación de capital y la generación de conocimientos y tecnología que trae consigo la inversión, en particular la inversión extranjera directa. También puede permitir que los países asciendan en la cadena de valor, modificando sus ventajas comparativas. Han aparecido nuevos agentes entre los países que impulsan el progreso tecnológico. En 1999, los países que representaban el 20% de la población mundial total concentran en torno al 70% del gasto en investigación y desarrollo. En 2010 solo concentraron alrededor del 40%. Los efectos de la difusión de la tecnología son en gran medida regionales y son más fuertes entre los países conectados por redes de producción, además de los sectores manufactureros tradicionalmente muy vinculados a la investigación y desarrollo. Los servicios prestados a las empresas de gran intensidad de conocimientos aparecen como elementos impulsores principales de la acumulación de conocimientos. La revolución del gas de exquisito presagia transformaciones de gran calado en el futuro de la producción y comercio de energía a medida que América del Norte sea autosuficiente desde el punto de vista energético. El agua será un bien cada vez más escaso en el futuro de grandes franjas del mundo del desarrollo, un factor que podría frenar o incluso invertir el descenso a largo plazo de la participación de los alimentos y los productos en el comercio internacional. Hay mucho margen para adoptar medidas de política a escala nacional y multilateral encaminadas a reducir los costos del transporte y contrarrestar el efecto del aumento de los costos del combustible en el futuro, mejorar la cantidad y calidad de la infraestructura del transporte, concluir satisfactoriamente las negociaciones de la ronda de Doha sobre la facilitación del comercio, introducir más competencia en la ruta de transporte y fomentar la innovación. El tamaño de la composición de la población mundial está cambiando profundamente como resultado de la denominada transición demográfica, proceso que entraña en primer lugar un descenso de la tasa de mortalidad y posteriormente una reducción de la fecundidad. Los distintos países se hallan en diferentes etapas de transición. Los datos que se presentan en esta sección muestran que mientras que algunos países envejecen con rapidez, otros están percibiendo el dividendo demográfico que supone tener una población más joven. Es probable que estas tendencias tengan repercusiones en la estructura del comercio a través de los dos elementos principales: cambios en la ventaja comparativa y cambios en el nivel y la composición de la demanda de importaciones. En la segunda parte de la sección se examinan más detalladamente estos aspectos.
Nosotros vemos eso es parte de lo que afecta de alguna manera a los procesos de comercio a nivel mundial. De alguna manera ya sabemos que dentro de los factores que afectan al comercio mundial está la cultura, lo económico, lo social, lo político y cultural, ¿no? Entonces tenemos que tener atención en eso. Nosotros percibimos e incluso actuamos de acuerdo a las creencias y valores que tenemos. A esos valores y creencias que determinan nuestros pensamientos y conductas llamamos cultura. Entonces, la cultura es uno de los fenómenos también muy importantes que afectan nuestra forma de entender las cosas. Luego, ¿pero por qué es importante la cultura para los negocios internacionales? Para responder esta pregunta quiero mencionar un ejemplo muy ilustrativo utilizado por Steers, Sánchez Rund y Nardon. Ellos utilizan como un saltamontes y mencionan que saltamontes son considerados una peste en Norteamérica, mascotas en China y deliciosos bocadillos en Tailandia. Terminando con una reflexión muy interesante, si la cultura puede generar tantos diversos puntos de vista acerca de un saltamontes, imagínense qué cosas son las que podría hacerse con la gente. La cultura es tan poderosa que influye en la forma como las personas perciben, visualizan y actúan en el mundo y por lo tanto es como hacer negocios. Los países latinoamericanos, como el caso de México, están negociando un tratado de libre comercio con países asiáticos, como el Japón, que es una potencia a nivel mundial. Deberíamos saber algunas cosas sobre los japoneses, por ejemplo, que antes de discutir un negocio es importante generar una relación entre las partes, lo que indica una posibilidad de largo plazo y que la experiencia de las negociaciones reflejadas en la edad y de la cantidad de años que esas personas han formado parte de la empresa para generar una forma de confianza. Por ejemplo, para el profesor Robert House existe una tendencia entre las culturas en el mundo a estar más interconectadas y por esta razón los negocios se van convirtiendo en globales. Sin embargo, cuando estas diferentes culturas entran en contacto, ellas convergen en algunos aspectos, pero en otros la diferente idiosincrasia tiende a amplificarse. Esto quiere decir que el tema cultural está tomando una gran importancia para la realización de negocios internacionales exitosos. De la misma forma, una persona que interactúa en un contexto cotidiano que no percibe su cultura o los elementos que la hacen diferente de otras culturas, pero cuando uno es obligado a salir de su ambiente puede percibir las características de su propia cultura y compararlas con la nueva cultura del lugar donde ahora se encuentra. La relevancia de la cultura en las negociaciones internacionales trasciende los aspectos visibles de la comida, la ropa, los saludos y también incluye la forma de pensar y opiniones diferentes frente a veces una misma realidad. Entonces, estas situaciones son muy importantes para considerarlas dentro del aspecto de la cultura, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, diríamos que el idioma, el hablar, el idioma, al hablar el mismo lenguaje con tus posibles socios será la clave para abrir o terminar una negociación, aunque existen traductores que pueden ayudarte a entablar una conversación. Lo ideal es dominar el idioma para que no queden dudas sobre lo que estás hablando y sobre todo para demostrar que realmente hay un interés para ingresar a ese nuevo mercado. La comunicación no verbal. Los gestos y movimientos son otros factores que se deben cuidar al estar con un extranjero, porque mientras que los latinos son personas cálidas y tienen el contacto físico, por ejemplo, saludar de mano, de beso en la mejilla. Los orientales son muy celosos de su espacio personal. Conocer este tipo de detalles es indispensable para no cruzar las fronteras que puedan poner en riesgo el trato. La historia de un país puede ser algo irrelevante para el negocio. Historia de un país, sobre todo de los acontecimientos más importantes por los que ha pasado una nación, puede evitar hacer comentarios inapropiados. Entonces, es por eso que sería interesante o importante que conozca la historia del país a donde va a hacer el tratado. Por ejemplo, en Alemania no se puede hablar del Holocausto, debido a que es un tópico que avergüenza a su población.
mientras que en Japón la bomba atómica puede remover fibras sensibles a sus habitantes, ya que pues son temas que se han tratado mucho en libros, películas, y ya la gente de esos países pudiera sentir cierta pues incomodidad al hablar de esos temas, ¿no? Las costumbres. Cada comunidad actúa de forma distinta, así que es bueno saber que si es socialmente aceptado, qué es socialmente aceptado y qué no. Por ejemplo, aunque es triste a los mexicanos se les considera impuntuales, así que los extranjeros no se toman muy en serio la hora en que se les da para una cita. En cambio, llegar tarde a una reunión con que un japonés es una descortesía. Otro ejemplo es que los estadounidenses acostumbran a regalar flores cuando tienen una invitación a una reunión de casa, mientras que los europeos salen a dar un obsequio más personal de los ejecutivos a las esposas de los ejecutivos con quienes están tratando. Entonces también, por ejemplo, los días feriados, es importante conocer las fechas importantes en los países en los que estás trabajando, porque en base a estas deberán agendarse las reuniones. Además, es recomendable que esos mismos festivos se tomen en consideración al momento de ya estar trabajando con esa nación, con una cortesía hacia los empleados. Sin duda, la relevancia de la cultura en las negociaciones internacionales trasciende los aspectos visibles como la comida, la ropa, los saludos, pero también incluye la forma de pensar y opiniones diferentes frente a una misma realidad. Por ejemplo, la cultura musulmana ya pues ahorita se está arraigando mucho en Europa por las grandes migraciones que se están yendo hacia Europa. Entonces es increíble pensar o ver cómo, por ejemplo, en el caso de Francia hay gran cantidad, varios millones de musulmanes árabes, y en el caso, por ejemplo, de Suiza, la mitad de la población suiza son de musulmanes. Por lo tanto, es importante conocer las costumbres. Inglaterra ya está formando cortes especiales legislativas que se relacionan con la cultura musulmana para poderles llevar una legislación apropiada a su cultura. Entonces eso se está dando en Inglaterra, y en los mismos Estados Unidos, en la zona de Texas y en varias partes de los Estados Unidos ya hay cortes musulmanas exclusivamente para tratar la problemática del pueblo musulmán, que está arribando en grandes cantidades, migrando en grandes cantidades a Canadá y Estados Unidos y Europa, que Europa ya prácticamente casi todos los países de Europa tienen gran cantidad de migración musulmana que viene del norte de África y viene por ejemplo, de Siria, de Libia, de Marruecos, de Egipto, del norte de la India, que todas esas son poblaciones de creencias musulmanes y tiene que ver con la cultura. Bueno, entonces yo lo que les pediría sería que para esta primera parte de nuestro ejercicio sería que hicieran empezaron a plasmar una investigación sobre el tipo cultural que tienen, por ejemplo, las personas en los Estados Unidos y en Europa. Que hagan una investigación ustedes por internet y me lo manden a mi correo electrónico, que yo se los daré para que podamos trabajar apropiadamente, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. Nos veríamos en la próxima ocasión. Hasta luego. Con permiso, nos vemos.